物語の世界に浸りたい気持ち、とてもよくわかりますね。Entiendo muy bien tu deseo de sumergirte en el mundo de la historia. もし架空の世界に住むなら、やはり不思議の国のアリスでしょうか。その奇妙さが魅力的です。Si viviera en un mundo ficticio, probablemente sería el país de las maravillas. Esa rareza es atractiva. 想像力をかきたてられる世界観、それはまるで夢のようです。Un mundo que enciende la imaginación es como un sueño. あの世界の空気を感じてみたい、そう思うことはありませんか？ ¿No sientes curiosidad por experimentar el aire de ese mundo? 物語の登場人物たちと直接触れ合えたら、どんなに素晴らしいでしょう。Sería maravilloso poder interactuar directamente con los personajes de la historia. 言葉では言い表せないほどの魅力があの世界にはあります。Ese mundo tiene un encanto que no se puede expresar con palabras. 現実とは違う価値観に触れることができる、それが架空世界の醍醐味でしょう。Supongo que la gracia de los mundos ficticios es poder experimentar valores diferentes a los de la realidad. あの世界でなら、きっと新しい自分を見つけられるはずです。Seguramente podré encontrar un nuevo yo en ese mundo. 物語の結末を知っていても、もう一度あの世界に浸りたいと思うのはなぜでしょう。¿Por qué querría sumergirme de nuevo en ese mundo, incluso sabiendo cómo termina la historia? 創造性があふれる世界で過ごす時間は、きっとかけがえのないものになるでしょう。El tiempo que pases en un mundo lleno de creatividad seguramente será algo invaluable. あの世界の風景は、まるで絵画のようです。El paisaje de ese mundo es como una pintura. 物語の主人公のように生きることは、とても魅力的です。Vivir como el protagonista de una historia es muy atractivo. あの世界でなら、どんな困難も乗り越えられる気がします。Siento que podría superar cualquier dificultad en ese mundo. 物語の魔法にかけられて、現実を忘れてしまいたいと思うのはなぜでしょう。¿Por qué querríamos perdernos en la magia de una historia y olvidar la realidad? あの世界の住人たちと友情を育むことは、とても素晴らしい経験になるはずです。Cultivar amistad con los habitantes de ese mundo seguramente será una experiencia maravillosa. 物語の奥深さに触れるほどに、その魅力は増していくでしょう。Cuanto más te adentres en la profundidad de la historia, mayor será su encanto. あの世界でなら、きっと心から自由になれるはずです。En ese mundo, seguramente podré ser verdaderamente libre. 物語の創造主の思いを汲み取ることは、とても興味深い経験になるでしょう。Comprender los pensamientos del creador de la historia será una experiencia muy interesante. ずっと書きたいと思っていた物語は、過去の記憶をめぐるファンタジーだけど、感情描写がうまく表現できるか不安で手がつけられないの。La historia que siempre he querido escribir es una fantasía sobre recuerdos del pasado, pero no puedo empezar porque estoy insegura de si podré expresar bien las emociones. もし時間を操れるとしたら、どんな物語が生まれるだろうか？でも、設定が複雑になりすぎて、まとまりが取れそうにないの。Si pudiera manipular el tiempo, ¿qué historia nacería? Pero la configuración se volvería demasiado compleja y no creo que podría organizarla.
幼い頃から憧れていた冒険探、いつか書きたいと思っているけれど、壮大なスケールに尻込みしてしまうの。Desde pequeña he soñado con historias de aventuras, y aunque quiero escribirlas algún día, me intimida su gran escala. 不思議な力を持つ猫と少女の話、ずっと心の中にあったアイデアだけど、キャラクター設定が固まらないの。Una historia sobre una gata con poderes extraños y una chica. Siempre he tenido esta idea en mente, pero no logro definir bien los personajes. 海賊たちのロマンスと裏切りを描きたい。でも、歴史交渉が難しそうで、なかなか始められないの。Quiero retratar el romance y la traición de los piratas. Pero la investigación histórica parece difícil, así que no puedo empezar fácilmente. 星空の下で出会う二人の旅人。物語は素敵だけど、読者の心に響く言葉が見つからないの。Dos viajeros se encuentran bajo el cielo estrellado. La historia es encantadora, pero no encuentro las palabras que lleguen al corazón de los lectores. 禁断の恋と魔法の世界、書きたい気持ちはあるけれど、展開がベタになりそうで怖い。Tengo ganas de escribir sobre un amor prohibido y un mundo mágico, pero me da miedo que la historia se vuelva predecible. 忘れられた古代都市の謎を追う冒険。アイデアは面白いと思うけど、リアリティのある描写が難しい。Una aventura persiguiendo los misterios de una ciudad antigua olvidada. Creo que la idea es interesante, pero es difícil crear una descripción realista. 人形たちが生きている世界の話。ずっと温めているアイデアだけど、世界観を構築するのが大変なの。Una historia sobre un mundo donde las muñecas están vivas. Es una idea que he estado guardando por mucho tiempo, pero construir el mundo es difícil. 異世界に召喚された普通の女の子の物語。書きたいけれど、ありきたりな展開になるのが心配。La historia de una chica ordinaria invocada a otro mundo. Quiero escribirla, pero me preocupa que se convierta en una trama trillada. 過去と現在が交錯するミステリー。アイデアは良いと思うけど、伏線を張り巡らせるのが難しい。Un misterio donde el pasado y el presente se cruzan. Creo que la idea es buena, pero es difícil establecer pistas. 孤独な老人の心の機微を描きたい。書きたいけれど、読者に共感してもらえるか不安。Quiero retratar las sutilezas del corazón de un anciano solitario. Quiero escribirlo, pero me preocupa si los lectores podrán sentir empatía. 魔法学校に通う落ちこぼれ生徒の話。アイデアは面白いけど、キャラクターを魅力的にできない。Una historia sobre un estudiante fracasado en una escuela de magia. La idea es interesante, pero no puedo hacer que los personajes sean atractivos. 宇宙を舞台にした壮大な SF ファンタジー。書きたいけれど、専門知識が足りない。Una grandiosa fantasía de ciencia ficción ambientada en el espacio. Quiero escribirla, pero me faltan conocimientos especializados. 雪深い村で起こる奇妙な事件。アイデアは素敵だけど、恐怖描写が苦手。Un extraño incidente ocurre en un pueblo cubierto de nieve. La idea es buena, pero no soy buena describiendo el terror. 図書館に隠された秘密の書物。書きたいけれど、物語の核となるテーマが見つからない。Un libro secreto escondido en la biblioteca. Quiero escribirlo, pero no puedo encontrar el tema central de la historia. 猫又が主人公の時代小説。書きたいけれど、歴史的な交渉に自信がない。
Una novela histórica con un gato demonio como protagonista. Quiero escribirla, pero no estoy segura de mis conocimientos sobre la investigación histórica. 夢の中でしか会えない恋人との物語。書きたいけれど、読者に感情移入してもらえるか心配なの。Una historia de un amor que solo puedo encontrar en mis sueños. Quiero escribirla, pero me preocupa si podré hacer que los lectores se identifiquen con ella. 彼女の過去は、まるで壊れた鏡のように歪んでいる。Su pasado está distorsionado como un espejo roto. その人物の欠点は、まるで深い海の底に沈んだ秘密のようだ。Los defectos de esa persona son como secretos hundidos en lo profundo del océano. 彼の行動原理は、常に矛盾に満ちていると感じる。Siento que sus principios de acción están siempre llenos de contradicciones. 彼女の優しさは、まるで茨に隠された一輪の花のように儚い。Su amabilidad es tan efímera como una sola flor escondida entre zarzas. 彼の孤独は、まるで夜空に浮かぶ孤島のようだ。Su soledad es como una isla solitaria flotando en el cielo nocturno. 彼女の脆さは、まるで薄氷の上を歩いているように不安だ。Su fragilidad es inquietante, como caminar sobre hielo fino. 彼の傲慢さは、まるで燃え盛る炎のように危険だ。Su arrogancia es peligrosa, como una llama ardiente. 彼女の嘘は、まるで複雑に絡み合った糸のように解けない。Sus mentiras son como hilos intrincadamente enredados, imposibles de desenredar. 彼の後悔は、まるで重い鎖のように心を縛り付けている。Su arrepentimiento ata su corazón como una cadena pesada. 彼女の恐怖は、まるで暗闇に潜む影のようにつきまとう。Su miedo la persigue como una sombra acechando en la oscuridad. 彼の執着は、まるで砂時計の砂が落ちるように止められない。Su obsesión es imparable, como la arena que cae en un reloj de arena. 彼女の絶望は、まるで降りしきる雨のように心を蝕む。Su desesperación corroe el corazón como la lluvia torrencial. 彼の葛藤は、まるで嵐の海を漂う船のように揺れ動く。Su conflicto es como un barco a la deriva en una tormentosa mar. 彼女の傷跡は、まるで古木の年輪のように深く刻まれている。Sus cicatrices están grabadas profundamente, como los anillos de un árbol antiguo. 彼の弱さは、まるで生まれたばかりの子鹿のように無防備だ。Su debilidad es tan vulnerable como la de un cervatillo recién nacido. 彼女の誤りは、まるで迷路に迷い込んだように出口が見えない。Su error es como perderse en un laberinto, sin ver la salida. 彼の罪悪感は、まるで雪崩のように押し寄せてくる。Su sentimiento de culpa es como una avalancha que se avecina. 彼女の不器用さは、まるで生まれたばかりの鳥が飛ぶようにぎこちない。Su torpeza es tan incómoda como la de un pájaro recién nacido intentando volar. 物語の種はどこから見つけてくるのが好きですか？ ¿De dónde te gusta encontrar las semillas de historias? どんなプロンプトが一番心を動かされましたか？ ¿Qué solicitud te conmovió más? 創造性を刺激する言葉の組み合わせは？
¿Qué combinaciones de palabras estimulan la creatividad? 書くきっかけとなるアイデアを教えてください。Por favor, dame ideas que me inspiren a escribir. 想像力をかきたてるお題は何でしょう？ ¿Cuál es el tema que despierta la imaginación? 最近何か面白い書き出しに出会いましたか？ Recientemente, ¿te has encontrado con alguna apertura interesante? 言葉遊びのようなプロンプトが好きです。Me gustan los mensajes como juegos de palabras. 物語の始まりを予感させるフレーズは？ ¿Cuál es la frase que presagia el comienzo de la historia? どんなお題なら筆が進むでしょうか？ ¿Qué tema me haría escribir con facilidad? 書くことへの情熱を呼び覚ますものは？ ¿Qué despierta la pasión por escribir? 物語の扉を開ける鍵となる言葉は？ ¿Cuál es la palabra clave para abrir la puerta de la historia? 心に響くプロンプトに出会った時の気持ちは？ ¿Cómo te sientes cuando encuentras un mensaje que resuena en tu corazón? どんなお題から意外な物語が生まれたことがありますか？ ¿Alguna vez ha surgido una historia inesperada a partir de algún tema? 書くためのインスピレーションはどこにありますか？ ¿Dónde encuentras inspiración para escribir? 物語を紡ぐ魔法のようなプロンプトは？ ¿Cuál es el prompt mágico para tejer historias? 言葉が踊り出すようなお題が好きです。Me gustan los temas que hacen que las palabras parezcan bailar. どんなプロンプトから新しい自分を発見しましたか？ ¿Qué tipo de instrucción te permitió descubrir una nueva versión de ti misma? 物語の風景を描くきっかけとなる言葉は？ ¿Qué palabras sirven como inspiración para dibujar el paisaje de la historia? 人生はまるで予測不能な展開が続くミステリー小説のようですね。La vida es como una novela de misterio con giros inesperados. 時々、退屈で日常的なスライス、オブ、ライフのように感じることもありますけど、A veces, también se siente aburrido y como una porción de la vida cotidiana. まるで壮大なファンタジー女子誌みたいに困難が山積している時も、Como si fuera una grandiosa epopeya fantástica, incluso cuando las dificultades se acumulan como montañas. この物語は少しずつ明らかになる青春小説のような気がします。Esta historia se siente como una novela juvenil que se revela poco a poco. まるで過去と現在が交錯する歴史ロマンスみたいに複雑で、Es como una novela romántica histórica, tan compleja como si el pasado y el presente se cruzaran. 時々不条理劇のように理解不能な出来事が起こりますね。A veces, como en una obra de teatro del absurdo, ocurren eventos incomprensibles. まるで心が温まるヒューマンドラマみたいに人とのつながりが大切です。Es como un drama humano que calienta el corazón, las conexiones con las personas son importantes. この人生という物語は少しダークでスリリングなサイコサスペンスかも。Esta historia de vida podría ser un thriller psicológico algo oscuro y emocionante. まるで冒険と発見に満ちた冒険小説みたいに刺激的です。
Es como una novela de aventuras llena de aventura y descubrimiento, es muy emocionante. 時々、切なくも美しい恋愛小説のように感じる瞬間があります。A veces, tengo momentos en los que siento como si estuviera leyendo una novela romántica agridulce. まるで未来が不確かな SF 小説みたいに、どこへ向かうのかわからない時も。Como si fuera una novela de ciencia ficción con un futuro incierto, incluso cuando no sé a dónde voy. この物語は、笑いと涙があふれるコメディ小説のような気がします。Esta historia se siente como una novela cómica llena de risas y lágrimas. まるで静かで穏やかな田園小説みたいに自然の中で癒される時も。Como si fuera una novela rural tranquila y apacible, también hay momentos de curación en la naturaleza. 時々残酷で冷酷なクライムノベルのように現実の厳しさを感じることも。A veces, siento la dureza de la realidad como una novela criminal cruel y despiadada. まるで哲学的な問いかけに満ちた思想小説みたいに深く考えさせられます。Es como una novela filosófica llena de preguntas profundas, te hace pensar mucho. この人生という物語は少し奇妙で幻想的な魔術小説かも。Esta historia de vida podría ser una novela mágica un poco extraña y fantástica. まるで希望と絶望が交錯するディストピア小説みたいに未来への不安を感じることも。A veces siento ansiedad por el futuro, como si estuviera en una novela distópica donde la esperanza y la desesperación se cruzan. 古い切手コレクションが物語の舞台設定につながったことがあります。A veces, una vieja colección de sellos ha servido como punto de partida para la ambientación de una historia. 夢で見た奇妙な機械仕掛けの鳥からキャラクターのアイデアが生まれたんです。La idea del personaje surgió de un extraño pájaro mecánico que vi en un sueño. 近所の猫の行動を観察していると意外な物語が浮かび上がってくることも。Observando el comportamiento de los gatos del vecindario, a veces surgen historias inesperadas. 子供の頃に読んだ絵本の一節がずっと心に残って物語の核になった。Un pasaje de un cuento que leí cuando era niña se quedó grabado en mi corazón y se convirtió en el núcleo de la historia. 道端で見つけた壊れたおもちゃから失われた記憶を呼び起こされた。Al encontrar un juguete roto en el camino, recordé recuerdos perdidos. 祖母が語ってくれた昔話の中に物語のヒントが隠されていたんです。En los cuentos antiguos que mi abuela me contaba, había pistas para la historia. 駅のホームで偶然聞いた会話が登場人物の関係性に影響を与えた。Una conversación que escuché accidentalmente en el andén de la estación influyó en la relación entre los personajes. 美術館で見た抽象画から物語全体の雰囲気を決めたんです。Decidí la atmósfera de toda la historia a partir de una pintura abstracta que vi en el museo. 雨上がりの匂いが物語の冒頭シーンを鮮やかにイメージさせた。El olor después de la lluvia evocó vívidamente la escena inicial de una historia. 古いラジオから流れてきた音楽が物語の時代背景にぴったりだった。La música que salía de la vieja radio encajaba perfectamente con el contexto histórico de la historia. 図書館で偶然手にした古文書から歴史的な物語が生まれたんです。
Una historia histórica nació de un documento antiguo que encontré por casualidad en la biblioteca. 庭に咲いた珍しい花の色合いがキャラクターの心情を表すのに役立った。Los tonos de las flores inusuales que florecieron en el jardín ayudaron a expresar los sentimientos del personaje. 夜空を見上げていると、星の配置が物語の展開を暗示しているように感じた。Mientras miraba al cielo nocturno, sentí que la disposición de las estrellas presagiaba el desarrollo de una historia. カフェで隣の席の人たちのやりとりから意外なプロットが生まれたんです。De una conversación que escuché entre las personas sentadas en la mesa de al lado en un café, surgió una trama inesperada. 旅行先で出会った言葉に触れて物語のテーマを見つけたんです。Encontré el tema de la historia al entrar en contacto con las palabras que conocí durante mi viaje. 子供たちの落書きから自由な発想を得て物語を創作したんです。Creé una historia a partir de la libre inspiración que obtuve de los garabatos de los niños. 古い地図に描かれた未知の場所が物語の舞台となったんです。El lugar desconocido dibujado en el viejo mapa fue el escenario de la historia. 風の音を聞いていると物語の主人公の孤独を感じたんです。Al escuchar el sonido del viento, sentí la soledad del protagonista de la historia. 物語を語るとき、一人称視点が一番感情が伝わりやすいと感じます。Cuando cuento una historia, siento que la primera persona es la mejor manera de transmitir emociones. 第二人称視点は読者を直接作品に引き込む力があると思いませんか？ ¿No crees que el punto de vista en segunda persona tiene el poder de atraer directamente al lector a la obra? 三人称視点なら登場人物全体を俯瞰して描写できるのが魅力です。Lo atractivo es que, si se usa la tercera persona, se puede describir a todo el elenco de personajes desde una perspectiva general. 一人称で書くとき、まるで自分の体験を話しているような感覚になります。Cuando escribo en primera persona, siento como si estuviera contando mi propia experiencia. 読者に語りかけるように書く第二人称視点、試してみたいのです。Me gustaría probar a escribir en segunda persona, como si le hablara al lector. 三人称視点から物語を観察するのは、客観的な距離感が保てて良いでしょう。Observar la historia desde un punto de vista en tercera persona es bueno porque se puede mantener una distancia objetiva. 一人称視点では、主人公の心の機微を細かく表現できますね。Desde el punto de vista de la primera persona, se pueden expresar los matices del corazón del protagonista con detalle. 第二人称視点は、読者自身が物語の一部になるような臨場感があります。El punto de vista en segunda persona tiene una inmersión como si el lector mismo se convirtiera en parte de la historia. 三人称視点を選ぶと、より壮大なスケールの物語を描ける気がします。Siento que puedo dibujar una historia a mayor escala si elijo la perspectiva de la tercera persona. 一人称で書くことで、登場人物との一体感が生まれます。Escribir en primera persona crea una sensación de unidad con los personajes. 第二人称視点での執筆は、読者への挑戦とも言えるかもしれません。Escribir desde el punto de vista de la segunda persona puede ser un desafío para los lectores. 三人称視点から物語を語ることで、多角的な視点を取り入れられます。
Al narrar la historia desde un punto de vista en tercera persona, se pueden incorporar perspectivas múltiples. 一人称で書くとき、語り手の主観が色濃く反映されるのが面白い。Es interesante cómo la subjetividad del narrador se refleja fuertemente cuando se escribe en primera persona. 第二人称視点での表現は、読者の想像力をかき立てる効果があります。La expresión desde el punto de vista de la segunda persona tiene el efecto de estimular la imaginación del lector. 三人称視点なら、登場人物の行動原理を深く掘り下げられます。Desde un punto de vista en tercera persona, se pueden profundizar los principios que motivan las acciones de los personajes. 物語の語り口として、一人称視点に惹かれることが多いです。A menudo me siento atraída por la narración en primera persona. 第二人称視点は、読者との距離を縮める効果があるでしょう。El punto de vista en segunda persona probablemente tendrá el efecto de acercar la distancia con los lectores. 三人称視点から物語全体を見渡せるのが書きやすい理由の一つです。Uno de los motivos por los que es fácil escribir es que puedo ver toda la historia desde un punto de vista en tercera persona. 物語の展開に意外な裏切り者を登場させることが好きです。Me gusta introducir traidores inesperados en el desarrollo de la historia. 読者の心をつかむために禁断の恋を描くのが常套手段だと思っています。Creo que retratar un amor prohibido es una forma común de captar el corazón de los lectores. 登場人物の内面を深く掘り下げ、葛藤を描写することに重点を置いています。Me enfoco en profundizar en el interior de los personajes y representar sus conflictos. 物語の舞台となる場所の設定は常に重要な要素だと考えています。Siempre he pensado que el escenario de una historia es un elemento importante. 過去の出来事が現在に影響を与えるという展開を好んで用いることがあります。A veces me gusta usar el desarrollo en que los eventos pasados influyen en el presente. 物語の中で主人公が失われた記憶を取り戻すという展開は避けています。En la historia, evito el desarrollo en el que el protagonista recupera sus recuerdos perdidos. 登場人物の成長物語を描く際には、困難な試練を与えることを重視します。Al dibujar historias de crecimiento de personajes, priorizo darles pruebas difíciles. 読者を混乱させるような複雑なプロットは、あえて避けるようにしています。Intento evitar tramas complejas que puedan confundir a los lectores. 物語の結末に希望と絶望が入り混じった曖昧さを残すのが好きです。Me gusta dejar ambigüedad, mezclando esperanza y desesperación al final de la historia. 登場人物の心情を表現するために、比喩や象徴的な表現を用いることがあります。A veces se utilizan metáforas y expresiones simbólicas para expresar los sentimientos de los personajes. 物語の中で主人公が孤独と戦いながら成長していく姿を描写します。En la historia, se describe el crecimiento del protagonista mientras lucha contra la soledad. 読者の予想を裏切るような展開を用意することで物語に深みを与えます。Al preparar giros inesperados que traicionan las expectativas de los lectores, se añade profundidad a la historia. 登場人物の関係性を複雑にすることで物語にリアリティを持たせます。
Al complicar las relaciones entre los personajes, le doy realismo a la historia. 物語のテーマを強調するために、繰り返しのモチーフを用いることがあります。A veces, se utilizan motivos repetitivos para enfatizar el tema de la historia. 読者の共感を呼ぶために、登場人物の欠点や弱点を描きます。Para evocar la empatía del lector, se describen los defectos y debilidades de los personajes. 物語の中で、主人公が自分の信念を貫き通す姿を描写します。En la historia, se describe a la protagonista manteniendo su convicción. 読者を飽きさせないために、物語のテンポを意識的に変化させます。Para evitar aburrir a los lectores, cambio deliberadamente el ritmo de la historia. 登場人物の過去と現在を対比させることで、物語に深みを与えます。Contrastar el pasado y el presente de los personajes añade profundidad a la historia. もし村上春樹さんと組めたら、夢と現実が曖昧になるような物語を紡ぎたいです。Si pudiera colaborar con Haruki Murakami, me gustaría tejer una historia donde el sueño y la realidad se vuelvan indistinguibles. 太宰治先生との共同作業は、人間の心の闇を描く作品になるでしょうね。Trabajar en colaboración con el señor Dazai Osamu dará como resultado una obra que retrata la oscuridad del alma humana. 夏目漱石先生と二人で、現代社会における孤独をテーマにした小説を書きたい。Quiero escribir una novela sobre la soledad en la sociedad moderna con el señor Natsume Seki. 川端康成さんの繊細な文体で、失われた愛の物語を創作したいと思っています。Me gustaría crear una historia de amor perdido con el estilo delicado de Yasunari Kawabata. 宮沢賢治さんと一緒に自然と人間の共生を描くファンタジーを書き上げたい。Quiero escribir una fantasía que describa la coexistencia de la naturaleza y los humanos junto con Kenji Miyazawa. 芥川龍之介さんの鋭い視点で人間の業を描いた短編をいくつか書きたい。Quiero escribir algunos cuentos cortos que retraten la condición humana con la aguda perspectiva de Rinosuke Akutagawa. 与謝野晶子さんと組んで情熱的で美しい恋愛詩を紡ぎたいです。Me gustaría componer poemas de amor apasionados y hermosos junto con Yosano Akiko. 森鴎外先生と二人で歴史の裏側に隠された真実を暴く物語を書きたい。Quiero escribir una historia que revele la verdad oculta detrás de la historia con el señor Morigai. 小泉八雲さんの幻想的な世界観で妖怪と人間の交流を描いた作品を創作したい。Quiero crear una obra que represente la interacción entre yokai y humanos en el mundo fantástico de Izumi Kyoka. 谷崎潤一郎さんと組んで、短美的な世界観で人間の欲望を描いた小説を書きたい。Quiero escribir una novela que retrate los deseos humanos en un mundo estético, colaborando con Junichiro Tanizaki. 三島由紀夫さんの大胆な筆致で人間の内面を深く掘り下げた作品を書きたい。Quiero escribir obras que profundicen en el interior humano con la audaz pincelada de Yukio Mishima. 江戸川乱歩さんと二人で複雑なトリックと心理描写が光るミステリーを書きたい。Quiero escribir un misterio con Edogawa Ranpo, uno que brille con trucos complejos y descripciones psicológicas. 内田百軒さんのユーモラスな文体で日常の些細な出来事を面白おかしく描きたい。Quiero describir los pequeños incidentes cotidianos de forma divertida con el estilo humorístico de Jack Ken Uchida.
宮本照さんの温かい視点で、現代社会の抱える問題を優しく描きたい。Quiero retratar suavemente los problemas que enfrenta la sociedad moderna desde la cálida perspectiva de Teruaki Miyamoto. 向田邦子さんのような心に染み入るエッセイを書きたいです。Quiero escribir ensayos que calen hondo en el corazón, como los de Kuniko Mukta. 大江健三郎さんのような難解で哲学的な物語に挑戦したいと思っています。Me gustaría intentar abordar historias complejas y filosóficas como las de Oe Kenzaburo. オンダリクさんのような不思議な世界観と美しい文章で物語を紡ぎたい。Quiero tejer historias con una visión del mundo tan misteriosa y una prosa tan hermosa como la de Riku Enada. 東野圭吾さんのような緻密な構成と意外性のある展開でミステリーを書きたい。Quiero escribir misterios con una estructura detallada y un desarrollo inesperado, como los de Keigo Higashino. 執筆における最大の難関は物語の始まりをどう切り開くかですね。常にいくつかのアイデアを書き留めています。El mayor desafío al escribir es cómo comenzar la historia. Siempre estoy anotando algunas ideas. 言葉選びに苦労することが多いです。類語辞典と時間をかけて向き合っています。A menudo tengo dificultades para elegir las palabras adecuadas. Estoy enfrentándome a un diccionario de sinónimos y tomando mi tiempo. 登場人物の心情を深く掘り下げることが時に大きな壁となります。観察と想像力を頼りにしています。Profundizar en los sentimientos de los personajes a veces se convierte en una gran barrera. Confío en la observación y la imaginación. 物語の構成を考えるのが難しいと感じます。様々な作品を参考に試行錯誤を繰り返しています。Me resulta difícil pensar en la estructura de la historia. Estoy probando y equivocándome repetidamente, tomando como referencia varias obras. 締め切りに追われるプレッシャーが一番の敵かもしれません。計画的に作業を進めるように心がけています。La presión por cumplir con los plazos podría ser el peor enemigo. Estoy tratando de trabajar de manera planificada. アイデアが浮かばないときは散歩に出かけたり、音楽を聴いたりして気分転換をします。Cuando no tengo ideas, salgo a caminar o escucho música para cambiar de ambiente. 完璧主義な性格が災いし、なかなか書き進められないことがあります。まずは荒削りでも書き切ることを目標にしています。Mi personalidad perfeccionista es una desventaja y a veces me cuesta avanzar con la escritura. Mi objetivo por ahora es terminar de escribirlo, aunque sea en bruto. 物語のテーマを明確にすることが難しいと感じます。読者に伝えたいメッセージを常に意識しています。Siento que es difícil definir el tema de la historia. Siempre soy consciente del mensaje que quiero transmitir a los lectores. 文章表現が単調になりがちなので、様々な文体を研究しています。Como mi expresión escrita tiende a ser monótona, estoy investigando varios estilos de escritura. 読者の反応を気にしすぎて、筆が進まなくなることがあります。自分の書きたいことを優先するようにしています。A veces me preocupo demasiado por la reacción de los lectores y no puedo avanzar con la escritura. Priorizo lo que quiero escribir. 物語のリアリティを追求することが難しいと感じます。実際に取材に行ったり、資料を参考にしています。Siento que es difícil buscar la realidad en la historia.
Realizo entrevistas y consulto materiales de referencia. 登場人物同士の関係性を構築するのが難しいと感じます。人間観察を欠かしません。Me resulta difícil construir relaciones entre los personajes. Nunca dejo de observar a la gente. 物語の伏線を効果的に配置することが難しいと感じます。プロットを綿密に練り上げています。Me resulta difícil colocar eficazmente las pistas de la historia. Estoy elaborando cuidadosamente la trama. 文章の遂行に時間がかかりすぎて、なかなか完成に至らないことがあります。時間を区切って集中して作業するようにしています。A veces me toma demasiado tiempo revisar los textos y no logro terminarlos. Intento trabajar concentrándome en bloques de tiempo. 物語の結末をどう着地させるか常に悩んでいます。読後感を意識して構成を練り上げています。Siempre me preocupa cómo concluir la historia. Estoy trabajando en la estructura teniendo en cuenta las sensaciones que quiero dejar en el lector. アイデアはたくさんあるのですが、それを形にするのが難しいと感じます。アウトラインを作成して整理しています。Tengo muchas ideas, pero me resulta difícil darles forma. Estoy creando un esquema para organizarlas. 物語の舞台設定を詳細に描写することが難しいと感じます。写真や絵画を参考にイメージを膨らませています。Me resulta difícil describir detalladamente el escenario de la historia. Estoy expandiendo mi imaginación refiriéndome a fotografías y pinturas. 文章の表現力が足りず、読者に伝わりにくいことがあります。様々な作品を読み、表現力を磨いています。A veces, la expresión en mis escritos no es suficiente y puede ser difícil para los lectores entenderlos. Estoy leyendo varias obras para mejorar mi capacidad de expresión. 古びた灯台は、まるで孤独な老人のように語りかけてくるようだ。El viejo faro parece estar hablando como un anciano solitario. この森の静けさは、物語の深淵を覗き込むような感覚を覚える。El silencio de este bosque evoca la sensación de mirar hacia las profundidades de una historia. 石畳の道は、長い年月を経て刻まれた記憶を足元で感じさせる。El camino de adoquines te hace sentir los recuerdos grabados a lo largo de muchos años bajo tus pies. 雨上がりの路地裏は、どこか懐かしい匂いを漂わせている。El callejón después de la lluvia tiene un olor nostálgico. 図書館の埃っぽい空気は、知識への渇望を刺激する。El aire polvoriento de la biblioteca estimula el deseo de conocimiento. 荒涼とした砂漠は、希望と絶望が入り混じった感情を呼び起こす。El desierto desolado evoca sentimientos encontrados de esperanza y desesperación. 雪山の頂は、静寂と厳しさを象徴しているように思える。La cima de la montaña nevada parece simbolizar el silencio y la severidad. 港町の夕焼けは、過ぎ去った日々を優しく包み込む。El atardecer en el pueblo portuario envuelve suavemente los días pasados. 古い洋館の廊下は、秘密めいた雰囲気に満ちている。El pasillo de la vieja mansión está lleno de una atmósfera misteriosa. 竹林のざわめきは、自然との調和を感じさせる。El susurro del bosque de bambú evoca una sensación de armonía con la naturaleza. 祭りの夜空に咲く花火は、
一瞬の輝きを永遠のものにする。Los fuegos artificiales que florecen en el cielo nocturno del festival hacen eterno un instante de brillo. 満月の光が照らす湖面は幻想的な世界へと誘う。La superficie del lago iluminada por la luz de la luna llena invita a un mundo fantástico. 古都の寺院の鐘の音は悠久の流れを感じさせる。El sonido de las campanas del templo en la antigua capital evoca una sensación de flujo eterno. 茶室の静けさは心を落ち着かせる効果がある。La tranquilidad de la casa de té tiene un efecto calmante para el corazón. 海辺のカフェから見える水平線は未来への希望を抱かせる。El horizonte visto desde el café de la playa inspira esperanza para el futuro. 夜明け前の街並みは新たな始まりを予感させる。El paisaje urbano antes del amanecer presagia un nuevo comienzo. 桜並木のトンネルは春の訪れを感じさせる。El túnel de cerezos en flor hace sentir la llegada de la primavera. 廃墟となった遊園地は過ぎ去った夢の名残を語りかける。El parque de atracciones abandonado susurra recuerdos de sueños pasados. 描写と説明、どちらが物語を豊かにすると思いますか？ ¿Crees que la descripción o la explicación enriquecen más una historia? 見せることの難しさはどこにあるのでしょうか？ ¿Dónde radica la dificultad de mostrar? 物語の中で感情を直接語るのではなく、行動で示すことについてどう感じますか？ ¿Qué opinas sobre mostrar las emociones a través de acciones en lugar de expresarlas directamente con palabras en una historia? 読者に想像させる余地を残すことの重要性とは？ ¿Cuál es la importancia de dejar espacio para la imaginación del lector? 具体的な描写を通して登場人物の内面を描写する方法は？ ¿Cómo se describe el interior de los personajes a través de descripciones concretas? 見せる練習のためにどんな工夫をしていますか？ ¿Qué tipo de trucos o estrategias utilizas para practicar mostrar? 情景描写が乏しい文章を改善するコツはありますか？ ¿Hay algún consejo para mejorar textos con descripciones de escenas pobres? 登場人物の言葉遣いや仕草から性格を読み取らせるにはどうすればいいでしょうか？ ¿Cómo puedo hacer que se deduzca la personalidad a partir del lenguaje y los gestos de los personajes? 五感を意識した描写で読者を物語の世界に引き込む方法を教えてください。Por favor, dime cómo atraer a los lectores al mundo de la historia con descripciones que apelen a los 5 sentidos. 見せることと語ることのバランスについてどのように考えていますか？ ¿Cómo piensas sobre el equilibrio entre mostrar y contar? 物語のペースを損なわずに見せる練習をするにはどうすればいいでしょうか？ ¿Cómo puedo practicar, mostrar, sin interrumpir el ritmo de la historia? 読者に誤解を与えないように効果的に見せるにはどんな注意が必要ですか？ ¿Qué precauciones son necesarias para mostrar eficazmente y evitar malentendidos por parte de los lectores? 登場人物の過去を直接説明するのではなく、現在の行動に反映させる方法についてどう思いますか？ ¿Qué opinas sobre reflejar el pasado de los personajes en sus acciones actuales, en lugar de explicarlo directamente? 見せる練習で役立つおすすめの書籍やウェブサイトはありますか？
¿Hay algún libro o sitio web recomendado que pueda ser útil para practicar mostrar? 物語の中で見せることによって読者の共感を呼ぶにはどうすればいいでしょうか？ ¿Cómo podemos evocar la empatía del lector mostrando en una historia? 見せることの重要性を理解するためにどんな作品を参考にしましたか？ ¿Qué obras utilizó como referencia para comprender la importancia de mostrar? 物語のジャンルによって見せることの表現方法は変わりますか？ ¿Varía la forma de expresar mostrar según el género de la historia? 見せる練習を通して文章力がどのように向上しましたか？ ¿Cómo mejoró su habilidad para escribir a través de la práctica de mostrar? 物語の核となる感情を大切にしてください。Por favor, valora las emociones centrales de la historia. 言葉遊びに習われず、伝えたいことをシンプルに表現しましょ Expresa lo que quieres transmitir de forma sencilla, sin dejarte atrapar por juegos de palabras. う。読者の心に残るようなキャラクターを作り上げてください。Crea un personaje que perdure en el corazón de los lectores. 完璧主義を手放し、まず書き終えることを目指しましょう。 Liberemos el perfeccionismo y apuntemos a terminar de escribir primero. 日常の些細な出来事からインスピレーションを得てください。Inspírate en los pequeños acontecimientos cotidianos. 書き続けることで必ず上達します。諦めないでください。Siguiendo escribiendo, definitivamente mejorarás. No te rindas. 他人の作品を参考にしつつも自分の個性を大切にしましょう。Si bien nos inspiramos en las obras de otros, es importante valorar nuestra propia individualidad. 読者の想像力を刺激するような描写を心がけましょう。 Esforcémonos por descripciones que estimulen la imaginación del lector. 物語のテーマを明確にすることで深みが増します。 Al clarificar el tema de la historia, aumenta su profundidad. 書くこと自体を楽しんでください。それが一番大切です。 Disfruta del acto de escribir en sí mismo. Eso es lo más importante. 登場人物の動機を深く掘り下げてみてください。 Profundicen en las motivaciones de los personajes. 物語の世界観を鮮やかに表現しましょう。 Expresemos vívidamente el mundo de la historia. 読者に共感してもらえるような感情を描写してください。 Por favor, describe emociones con las que los lectores puedan conectar. 物語の構成を練り上げることで、より魅力的な作品になります。 Al refinar la estructura de una historia, se convierte en un trabajo más atractivo. 書く時間を確保し、習慣化することが重要です。 Es importante asegurarse de tener tiempo para escribir y convertirlo en un hábito. 物語の結末は読者に強い印象を与えるようにしましょう。 Intentemos que el final de la historia deje una fuerte impresión en los lectores. 言葉選びにこだわり、美しい文章を目指してください。 Por favor, escoja sus palabras cuidadosamente y busque crear frases hermosas. 幼い頃に読んだ銀河鉄道の夜は孤独と希望について深く考えさせられました。 La noche del tren galáctico, que leí cuando era niña,
me hizo pensar profundamente sobre la soledad y la esperanza. あの小説を読んでから物語の持つ力に気づいたのです。Después de leer esa novela, me di cuenta del poder que tiene la historia. 言葉にならない感情が心を読むことで整理された気がします。Siento que mis emociones inexpresables se han organizado al leer el Kokoro. 人間失格の登場人物たちの苦悩は胸に深く突き刺さりました。La angustia de los personajes en descalificación humana me caló hondo en el corazón. 物語の世界観に浸るたびに新しい発見があるのです。Cada vez que me sumerjo en el mundo de la historia, hago un nuevo descubrimiento. ノルウェーの森は喪失感と再生を書いた傑作だと感じます。Siento que Bosque Noruego es una obra maestra que describe la sensación de pérdida y el renacimiento. 登場人物の心情が鮮やかに描写されていて、まるで自分のことのように共感しました。La descripción de los sentimientos de los personajes es tan vívida que sentí como si fuera mi propia experiencia. あの物語は人生における選択の難しさを教えてくれました。Esa historia me enseñó la dificultad de las elecciones en la vida. 読後、しばらくの間、その物語の世界から抜け出られませんでした。Después de leerlo, no pude salir del mundo de esa historia por un tiempo. 斜陽の登場人物たちの大敗負けな生活が印象的でした。La vida decadente de los personajes en Atardecer fue impresionante. 物語を通して人間の弱さや脆さを痛感しました。A través de la historia, sentí profundamente la debilidad y fragilidad humanas. あの作品は私にとって忘れられない大切な一冊です。Ese libro es una obra importante e inolvidable para mí. 物語の結末が予想外で深く考えさせられました。El final de la historia fue inesperado y me hizo reflexionar profundamente. 登場人物たちの葛藤がリアルに描かれていて、心を揺さぶられました。Los conflictos de los personajes están representados de forma realista y me conmovieron el corazón. 物語の舞台となった場所を訪れたいという気持ちになりました。Sentí ganas de visitar los lugares que fueron escenario de la historia. あの作品は私自身の価値観を見つめ直すきっかけとなりました。Esa obra me dio la oportunidad de reconsiderar mis propios valores. 物語のテーマが深く心に響き、何度も読み返しています。El tema de la historia resuena profundamente en mi corazón y lo he releído muchas veces. 登場人物たちの成長を通して勇気をもらいました。A través del crecimiento de los personajes, recibí coraje. 物語の構成はまるで複雑な迷路のようです。La estructura de la historia es como un laberinto complejo. 突然インスピレーションが湧いてきて書き始めるのが好きです。Me gusta empezar a escribir cuando me llega la inspiración de repente. 計画的に書くことは創造性を制限するような気がします。Escribir de forma planificada me hace sentir que limita mi creatividad. 物語の道筋は書き進めるうちに自然と見えてくるものです。La trama de la historia se revela naturalmente a medida que la escribes. 登場人物たちが勝手に動き出し、
物語を導いてくれることもあります。A veces, los personajes cobran vida por sí solos y guían la historia. 細かくプロットを練るよりも、感覚の赴くままに書く方が楽しい。Es más divertido escribir según mis sentimientos que planificar los detalles minuciosamente. 物語の骨格を決めてから肉付けしていくのが私のやり方です。Mi forma de hacer las cosas es decidir la estructura básica de la historia y luego añadir detalles. 全く計画せずに書き始めるのは、まるで暗闇の中をさまようようなものです。Comenzar a escribir sin ningún plan es como vagar en la oscuridad. 物語の全体像を把握してから書き始めるのが安心できます。Me siento más segura si empiezo a escribir después de comprender la imagen completa de la historia. 言葉が紡ぎ出す流れに身を任せるのが一番好きです。Me gusta mucho dejarme llevar por el flujo de las palabras. 物語の始まりだけ決めて、あとは自由に展開させてみます。Solo decido el comienzo de la historia y dejo que se desarrolle libremente. 構成を考えるのは後回しにして、まずは書きたいことを書きます。Dejando de lado la planificación de la estructura, primero escribiré lo que quiero escribir. 物語の結末が分かっていると、安心して書き始められます。Saber el final de la historia me permite empezar a escribir con tranquilidad. 登場人物の設定を細かく決めてから物語を構築します。Establezco los detalles de la configuración de los personajes antes de construir la historia. 物語のテーマを決めて、それに沿ってプロットを作ります。Decido el tema de la historia y creo una trama basada en él. 構成図を作るのは面倒なので、いつも即興で書いています。Como hacer un diagrama de estructura es engorroso, siempre escribo improvisando. 物語の展開を予測するのは難しいので、流れに任せて書きます。Es difícil predecir cómo se desarrollará la historia, así que escribiré dejándome llevar por el flujo. 調査は物語の深さを測るための羅針盤のようなものだと感じています。Siento que la investigación es como una brújula para medir la profundidad de la historia. 想像力の翼を広げる前に、事実という土台を固めることが重要です。Es importante fortalecer la base de los hechos antes de desplegar las alas de la imaginación. 資料集めは、まるでパズルのピースを集めるような作業ですね。Recopilar datos es como juntar las piezas de un rompecabezas. 歴史の裏側を覗き込むことで、新たな物語が生まれることがあります。Al asomarse al lado oculto de la historia, pueden nacer nuevas historias. 登場人物の息遣いを理解するために、徹底的なリサーチは欠かせません。Para comprender la respiración de los personajes, una investigación exhaustiva es esencial. 物語世界を構築する上で、現地の文化や風習を知ることは不可欠です。Conocer la cultura y las costumbres locales es esencial al construir un mundo de fantasía. 言葉の奥深さを探求するために、古文書や文献を読み解きます。Para explorar la profundidad de las palabras, interpreto documentos antiguos y literatura. 読者の心に響くリアリティを生み出すには、綿密な調査が不可欠です。Para crear una realidad que resuene en el corazón de los lectores, una investigación exhaustiva es esencial.
物語の舞台となる場所を実際に訪れることで、インスピレーションを得られます。Visitar los lugares donde se desarrolla la historia puede ser una fuente de inspiración. 専門家の意見を聞くことで、物語の信憑性を高めることができます。Se puede aumentar la credibilidad de una historia escuchando las opiniones de expertos. 調査は、まるで暗闇を照らす灯台のような役割を果たします。La investigación juega un papel como un faro que ilumina la oscuridad. 物語の矛盾点を見つけ出すために、様々な角度から情報を検証します。Para encontrar las contradicciones en la historia, verificaré la información desde varios ángulos. 資料を読み込むほど物語の可能性が広がっていくように感じます。Cuanto más leo los datos, siento que las posibilidades de la historia se expanden. 調査はまるで旅をするようなワクワク感があります。La investigación tiene una emoción similar a la de un viaje. 物語のテーマを深く掘り下げるために、関連書籍や論文を読みます。Para profundizar en el tema de la historia, leeré libros y artículos relacionados. 登場人物のバックグラウンドを理解するために、社会情勢や歴史的背景を調査します。Para comprender los antecedentes de los personajes, investigaremos la situación social y el contexto histórico. 物語の細部にまでこだわりを持つために、専門的な知識を学びます。Para prestar atención a los detalles de la historia, estudio conocimientos especializados. 調査は、まるで種をまくような作業です。時間をかけて育てていくことで、豊かな実を結びます。La investigación es como sembrar semillas. Al cultivarla con el tiempo, dará frutos abundantes. 物語の深みを増すための登場人物の内面描写能力が欲しいですね。Me gustaría tener la capacidad de describir el interior de los personajes para profundizar en la historia. 言葉を選び抜くセンスを磨きたいものです。まるで宝石を選ぶように。Me gustaría refinar mi sentido para elegir las palabras cuidadosamente. Como si estuviera eligiendo joyas. 読者の心をつかむ比喩表現の豊かな才能を切に願っています。Deseo sinceramente un talento abundante en expresiones metafóricas que capturen el corazón de los lectores. 設定を構築する際の想像力をもっと広げたいと常々思っています。Siempre he pensado que me gustaría ampliar mi imaginación al configurar ajustes. 文章のリズム感を自然につかめるようになりたいものです。Me gustaría poder captar el ritmo de las oraciones de forma natural. 読者の感情を揺さぶるような表現力の幅が欲しいですね。Quisiera tener un rango de expresión que conmueva los sentimientos del lector. 物語の構成力を高め、読者を飽きさせない展開を考えたいです。Quiero mejorar la estructura narrativa y pensar en un desarrollo que no aburra a los lectores. 登場人物のセリフにもっと個性と深みを持たせたいものです。Me gustaría darle más personalidad y profundidad a los diálogos de los personajes. 読者の頭の中に鮮やかな情景を描けるような描写力を得たいです。Quiero obtener la habilidad de describir vívidamente para que pueda pintar escenas claras en la mente del lector. 物語世界を構築する際の詳細な知識と創造性を持ちたいですね。
Me gustaría tener conocimientos detallados y creatividad al construir mundos de historias. 言葉の持つ力を最大限に引き出す洗練された表現技法を習得したいです。Me gustaría dominar técnicas de expresión refinadas para sacar el máximo partido al poder de las palabras. 読者の心に深く残る印象的な結末を生み出せるようになりたいです。Me gustaría ser capaz de crear finales impactantes que perduren en el corazón de los lectores. 物語のテーマを深く掘り下げ、読者に問いかける力を持ちたいですね。Me gustaría profundizar en los temas de la historia y tener el poder de hacer preguntas a los lectores. 登場人物の関係性を複雑に織り交ぜ、物語を豊かにしたいです。Quiero entrelazar las relaciones entre los personajes de forma compleja y enriquecer la historia. 読者の想像力を刺激するような曖昧で示唆に富んだ表現をしたいです。Quiero expresiones ambiguas y sugerentes que estimulen la imaginación del lector. 物語の雰囲気を自在に操り、読者を魅了する力を持ちたいですね。Me gustaría tener la habilidad de manipular libremente el ambiente de una historia y cautivar a los lectores. 言葉遊びのような技巧を使いこなし、物語に彩りを加えたいです。Me gustaría dominar técnicas similares a juegos de palabras para añadir color a las historias. 読者の共感を呼ぶような人間心理の描写力を高めたいものです。Me gustaría mejorar mi capacidad para describir la psicología humana de una manera que resuene con los lectores. 短編小説の結末に読者の心を深く揺さぶる余韻を残せたことが嬉しいです。Me alegra haber podido dejar un final en el cuento corto que conmueve profundamente el corazón de los lectores. 詩作を通して言葉の持つ無限の可能性を追求できたと感じています。A través de la composición poética, siento que he podido explorar las infinitas posibilidades que tienen las palabras. あのエッセイは個人的な経験と普遍的なテーマを結びつけることができたと思います。Creo que ese ensayo pudo conectar experiencias personales con temas universales. 物語の登場人物たちがまるで生きているかのように感じられるように描写できたのが自慢です。Estoy orgullosa de haber podido describir a los personajes de la historia como si estuvieran vivos. 脚本のセリフ回しが登場人物の心情を鮮やかに表現できていると評価されています。El guión está siendo elogiado por expresar vívidamente los sentimientos de los personajes. ブログ記事で難しいテーマをわかりやすく解説できたことが大きな達成感につながりました。En el artículo del blog, poder explicar un tema difícil de forma clara me dio una gran sensación de logro. 児童文学の挿絵描写が子どもたちの想像力を刺激するのに役立ったと聞いて光栄です。Me siento honrada de saber que las ilustraciones de literatura infantil ayudaron a estimular la imaginación de los niños. 自作の歌詞が多くの人に共感してもらえるほど心に響いたことが嬉しいです。Me alegra que la letra de mi propia canción haya resonado en el corazón de tanta gente hasta el punto de conmoverla. 戯曲の舞台設定が物語の世界観をより深く表現できたと感じています。Siento que la ambientación de la obra teatral ha podido expresar mejor el mundo de la historia. 小説の一場面描写に読者から感動のコメントをいただきました。Recibí un comentario conmovedor de un lector sobre una descripción de una escena en mi novela. 詩の比喩表現が
言葉を超えた感情を伝えることに成功したと思います。Creo que las expresiones metafóricas del poema lograron transmitir emociones más allá de las palabras. エッセイの構成が読者を飽きさせない工夫ができたと感じています。Siento que pude incorporar elementos para evitar que el ensayo aburra a los lectores. 物語のテーマ設定に深い考察を促す要素を取り入れることができました。Pude incorporar elementos que fomentan una profunda reflexión en la configuración temática de la historia. 脚本の展開が観客を引き込むサスペンスを生み出すことに成功しました。El desarrollo del guión logró crear un suspenso que cautivó al público. ブログ記事の視点が他のメディアとは異なる切り口を提供できたと思います。Creo que el punto de vista del artículo del blog ofreció una perspectiva diferente a la de otros medios. 児童文学のストーリー展開が子どもたちの好奇心を刺激するのに役立ったと聞いて嬉しいです。Me alegra saber que el desarrollo de la historia en literatura infantil ayudó a estimular la curiosidad de los niños. 自作の散文詩が言葉のリズムと響きを最大限に活かせる表現方法だと感じています。Siento que mi propia prosa poética es una forma de expresión que puede aprovechar al máximo el ritmo y la resonancia de las palabras. あの短歌は短い言葉の中に深い感情を凝縮できたと思います。Creo que ese tanka pudo condensar emociones profundas en pocas palabras.